La fiscal un detalle que es bien programado, encerar las tablas para que parecieran igual y cuando llegara, por lo tanto, la policía de investigaciones no viera nada distinto. Eso da cuenta de una programación y de un acto que se ejecutó en un periodo que es un poquito más extenso que un par de minutos. Por lo tanto, desde ese punto de vista es que la familia se ampara la familia del padre se ampara en que tiene mucho que ver la mamá de Ámbar, quien en este minuto en todo caso está solo como en calidad de testigo con los antecedentes que ha proporcionado la Fiscalía. Sí, y además su testimonio fue muy importante también para poder formalizar a Hugo Bustamante, porque ella confiesa, ¿cierto?, que él le confiesa el crimen de Ámbar. Exacto. A ver, hacer una advertencia, lo vamos a hacer desde el punto de vista editorial, porque vamos a abordar hechos que son realmente escabrosos. La realidad, lamentablemente, superó a la ficción. Acá estamos hablando de un hecho tremendamente horroroso. Las declaraciones que se conocieron en la formalización son altamente sensibles. Vamos a omitir algunos aspectos de aquella que nos van a permitir decir, con otras palabras, por supuesto, ir tratando de construir o de construir el cerebro de Hugo Bustamante, cómo planificó todo esto, pero queríamos hacer hincapié, una advertencia de aquello que efectivamente son hechos realmente horrorosos. Sí. Todo fue peor de lo que pensábamos e imaginábamos, y en la formalización también nos permitió entregar una serie de antecedentes que fueron tremendamente brutales. Esa es la palabra. Vamos a repasarlos en detalle, pero vamos a omitir algunos conceptos que son muy, pero muy agresivos. Primero, por el respeto a la familia, por el respeto de Ámbar y también por el respeto de nuestros televidentes. Estamos con lo primero, que tiene que ver con lo que vamos a ir revisando, Diana. Mientras tú te trasladas, Simón, exacto. Voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Margarita Rojo, psicóloga forense. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Va a ser Diana, muy importante tu testimonio también respecto de la personalidad del presunto homicida. Y también está con nosotros Héctor Arenas, ex jefe de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Buenos días, Héctor. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a ir revisando punto por punto y vamos matizando con la conversación también para conocer un poco más de la personalidad de Hugo Bustamante. Simón. Ya estamos desplegados acá en nuestra pantalla gigante. Ella es Claudia Peribanicic, que es la fiscal regional de Valparaíso, y en uno de los argumentos que entregan y que nos van a permitir, insisto, en tratar de configurar qué es lo que se le pasaba por la cabeza a Hugo Bustamante cuando cometió las horrorosidades que cometió. Abro comillas. El imputado planificó los hechos descritos y para ello utilizó tablas que se procuró con antelación y con las que ocultó el cuerpo. Básicamente, lo vimos en la imagen y en la nota, lo que hizo fue levantar el piso de su vivienda, realizar un forado, un hoyo, depositar ahí el cuerpo en 3 compartimentos y luego dejar como que todo estaba igual que antes, incluso encerando estas maderas para que las policías no se alertaran. Y a priori, en primera instancia, eso cumplió su efecto, porque esa zona fue revisada por la Policía de Investigaciones. Hubo perros, canes, ¿cierto?, de la Policía de Investigaciones de la PDI que no lograron dar con el paradero de Ámbar. Estamos hablando, Diana, acá de una mente que planificó, que elaboró, que diseñó una escena del crimen, que la manipuló a su antojo para ocultar el cuerpo y que en primera instancia resultó, porque como lo decíamos, la PDI en la primera revisión no pudo hallar el cuerpo de Ámbar. Simón, antes de ir al próximo detalle, preguntarte a ti, Margarita, lo que comentaba Simón hace un rato. Primero, la defensa trató de establecer que él no habría estado en su sano juicio para cometer este delito. Estos detalles que conocimos de las tablas, por ejemplo, hacen que él efectivamente tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. O sea, se desestima la teoría de que estaba fuera de sí, fuera de sus cabales. Claro, yo creo, Diana, que es sumamente importante aclararle a las personas que nos están viendo en sus casas, precisamente porque una persona cuando planifica un acto es porque tiene un adecuado juicio de realidad. No es una persona que esté enajenada de la realidad, todo lo contrario. O sea, esa persona tiene conciencia de lo que está haciendo y además puede planificar, organizarse. Es decir, esta persona claramente sabe lo que va a hacer y también entiende las consecuencias. Por eso que esta planificación lo que buscaba era encubrir el delito
para poder, de alguna forma, ¿no es cierto?, no ser pesquisado por la ley, por la policía, por la fiscalía. Entonces él tiene conciencia y además él lo hace, yo vuelvo a asegurar, con el sentido de haber encubierto su delito. Fíjate también, Diana, que acá podríamos precisar otros elementos. Esto probablemente sea, obviamente esto es una mente criminal, acá se trata de una mente criminal. Muchas veces yo escuché que la gente decía que era un prejuicio hablar de los antecedentes criminales. No, los antecedentes criminales de alguien son un dato objetivo porque no lo inventa la persona, él los cuenta, los tiene. Los antecedentes criminales que él tiene son gravísimos, por lo tanto es una mente criminal. Y lo más probable es que este crimen haya aparecido como la forma de haber perfeccionado su crimen anterior. Recordemos que en la entrevista él solo reconoce, él no se arrepiente de los hechos de sangre que cometió, él se arrepiente de no haberlo hecho de manera adecuada, correcta. Recuerden que él fue sorprendido en esos delitos porque los vecinos detectaron un olor, ¿no? Y ese olor fue lo que permitió que él fuera capturado por esos crímenes. Y ahora él se preocupó, precisamente, Diana, de no hacer aparecer ese olor. Por lo tanto, él empezó a perfeccionar su crimen. Él no está arrepentido de lo que hizo. Él está arrepentido de haber cometido errores. Y eso da cuenta de una mente criminal que lo podemos ir desarrollando, Diana. Sí, obviamente. Vamos a ir revisando los otros detalles de lo que sucedió ayer y vamos pimponeando aquí con el panel. Simón. Exactamente. Vamos con la lámina 2 de lo que fueron las declaraciones de la fiscal regional de Valparaíso. En un momento, cuando se conoce este hecho, se establece de que evidentemente a lo mejor podría haber habido una pelea, una disputa y de que esto fue saliéndose de las manos, ¿cierto? Fue una teoría que escuchamos mucho. Pero esto se le echa por tierra con las siguientes declaraciones. Porque acá esto va a denotar que hay una preparación por parte de Hugo Bustamante de lo que iba a hacer 9 días después. Entre los días 20 y 28 de julio realizó diversas búsquedas en internet digitando las siguientes frases. Ponga mucha atención. Precio de armas eléctricas, pistola eléctrica paralizante a distancia, uso de cloroformo para dormir, venta de camisas de fuerza de psiquiatría. Hemos omitido parte de la búsqueda que realizó Hugo Bustamante porque la verdad es que los conceptos son muy fuertes, pero básicamente hablan de tortura y de otros elementos que quisimos dejar afuera por lo crudo que significa para este horario y por supuesto memoria también de las víctimas. ¿Qué denota esto? ¿Qué denota las palabras de la fiscal regional de Valparaíso y lo que pudimos ver y escuchar en la formalización del día de ayer? Que acá hubo una mente criminal, un psicópata asesino, como lo ha dicho Héctor Arenas en este mismo programa, que planificó, que elaboró, que pensó cómo, entre comillas, mejorar lo que había hecho el año 2005, Diana. Héctor, esto también responde a lo que estaba comentando Margarita, de que tal vez Hugo Bustamante quiso perfeccionar su delito anterior. Sí, evidentemente, de alguna manera, esto ya lo fuimos planteando en los días anteriores que empezamos a ver este caso. Hay cambios efectivamente en el modus operandi que utiliza en el primer crimen en el año 2005 y soluciona, por decirlo de alguna manera brutal, algunos inconvenientes que se le presentaron en el primer caso en el segundo. Razón que lo mueve incluso a él actuar ante las cámaras señalándole, traigan lo que quieran, lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Sí. Que ingresaran perros, él sabía perfectamente cómo había corregido los errores que había cometido en el primer crimen. Si la madre de Ámbar no hubiese declarado lo que declaró, ¿habría sido posible igual hallar este cuerpo o habría sido muy, muy difícil? Bueno, hay que tomar en consideración de que había un primer antecedente que no constituía una escena del crimen propiamente tal, que es cuando se produce el hallazgo de sangre. Ropa con sangre. Exactamente, en el mismo lugar. Ahora, tomando ese antecedente, lo más probable de que una vez que la policía tuviese la certeza de que esos indicios correspondían efectivamente a sangre de la persona que estaba desaparecida, venía una fase 2, que era efectuar excavaciones dentro del domicilio. Pero habría tomado más tiempo probablemente, ¿no? Estoy pensando en el caso de Fernanda Maciel, por ejemplo. No habría tomado más tiempo. Lo que pasa es que la policía tiene que actuar
con la certeza, no puede estar cometiendo acciones arbitrarias. El otro día expliqué, la información que tiene la policía tiene que ser accionable, que le permita efectuar ciertas acciones. Por ejemplo, para explicarlo de otra manera, cuando la policía encuentra la ropa ensangrentada, por ejemplo, de esta niña, tiene la necesidad de comprobar primero a quién pertenece, si es humana, y si hay alguna relación con el hecho que está investigando, para no vulnerar derechos de otras personas. Alcalde. No, lo que yo iba a decir, que respecto a lo que dice Margarita, que efectivamente el informe de Gendarmería, informe que no fue tomado en cuenta en el momento que se le otorgó la libertad condicional, dice eso, ¿eh? Dice respecto a la conciencia del daño y mal causado, comillas, solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado. O sea, en el fondo él no tenía arrepentimiento por el daño provocado a las personas que asesinó. Claro, no siente sino que solo se arrepentía de no haber actuado mejor. Exacto. Para haber ocultado de una forma distinta su crimen. Sí. Y eso fue lo que, tal como ustedes dicen, intentó perfeccionar ahora, pero el informe de Gendarmería lo había detectado ya. Era muy porque me claro. imagino que estaba todos los días con él y sabían cuál era su personalidad. Claro, y era muy claro. Y ¿sabes qué, Viana? Fíjate que él también delata, el inconsciente siempre traiciona al delincuente, a una mente criminal. Fíjate que cuando él van a su casa y van las personas a preguntarle por Ámbar, él dice registre en la casa con un desparpajo enorme, porque en realidad él, ahí se le nota su personalidad psicopática, o sea, como yo ya perfeccioné lo que hice. Exacto. Y fíjense que el inconsciente lo traiciona, porque él dice, ¿acaso hay olor? Claro, usó esa palabra. Vamos a usar esa palabra porque no podemos describirla más, pero justamente él fue capturado por el crimen anterior precisamente por el olor. O sea, usó la palabra que falló la otra vez. Digo. Olor. El inconsciente lo traicionó y ahí esa vez fue la que, como yo estaba viendo este caso, la verdad es que ahí se confirmaba porque él era el principal sospechoso dentro del círculo cercano de la víctima. No existía otra persona que pudiera tener más elementos o más vivencias criminales acerca de la joven. Entonces, él, el inconsciente, lo traicionó. Y fíjate que hay otro elemento interesante. Fíjate que me estaba acordando ayer justamente cuando yo trabajé en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, había una agrupación y había un oficial a cargo. Y nosotros teníamos un sujeto que en realidad era un violador serial, era bastante peligroso, y ese sujeto tenía en su casa muchas películas, o sea, grabadoras en CD, exacto, de mea culpa. Él le gustaba mucho esto de las luces y al policía se le ocurrió ponerle una cámara, ponerle luces, micrófono y le dijo que él podía grabar lo que había ocurrido y así confesó. Fíjense que Carlos Pinto también dijo que él también, esta persona, también le gustan las luces, es decir, a él le gusta exhibir lo que él ha hecho. Bueno, por eso lo notas tú así como muy sobrepuesto cuando le hacen la imputación de los delitos ayer en la formalización. En otros casos en que les gusta hacerse comillas famosos por los delitos. Claudio. Quiero hacer una pregunta, Margarita, en el sentido de... se habla de psicopático. Lo que yo tengo entendido, y me gustaría una opinión más experta al respecto, que uno de los rasgos de la psicopatía no tiene que ver tanto con la crueldad solamente del delito que se comete, sino con esta cero empatía con el dolor de la víctima y de quienes lo rodean. Porque una de las cosas que impresiona a esta persona, ya lo había dicho en la entrevista de Mea Culpa con Carlos Pinto, es que de verdad él nunca se arrepiente del daño que causó. Claro. Y él dice, mira, yo no puedo asegurar que no voy a volver a cometer el delito, porque pareciera que el tipo simplemente no siente remordimiento. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista más experto, ¿es ese rasgo de la psicopatía algo que en este caso se cumple plenamente en un caso como este? Claro, yo creo que aquí, bueno, fíjense que hay muchos tipos de psicópatas. La verdad es que no solamente un psicópata comete crímenes de sangre, hay psicópatas que cometen crímenes de cuello blanco. Claro. Como le dicen, fíjense que también el psicópata le gusta mucho el poder, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver algunos... ¿Y la fama también? El poder y la fama, porque va acompañado, por supuesto. En el caso de cuando estamos en presencia de psicópatas que cometen crímenes de sangre, el rasgo del sadismo es muy relevante acá. O sea, hay que poder hipotetizar ya
cuál habría sido el móvil que gatilló en él, pero en realidad tengo la impresión que estamos frente a un depredador. O sea, ya podríamos haber pensado que si él siguiera suelto, o libre más bien dicho, podríamos estar frente a un asesino serial. Por lo tanto, acá el índice de maldad que habla Stone cobra mucha relevancia. O sea, aquí lo que lo motiva a él es el crimen de sangre. Ahora, fíjense que el psicópata lo que tiene es una desconexión con la emocionalidad. Por eso que él a las personas no las ve como ustedes ven a las personas, con respeto, donde ven a una persona con dignidad. El psicópata ve a las personas como objetos, como cosas, y como son objetos y cosas, los puede usar, manipular y los puede desechar. Por lo tanto, se siente con la propiedad de hacer lo que quiera. Fíjate que ahí está el rasgo de la omnipotencia, ya que se siente superior. Sí, vamos a seguir analizando todos los rasgos: omnipotencia, falta de empatía. Yoyo Agostini dijo acá lo mismo que dices tú, que él iba a seguir cometiendo crímenes eternamente, que no tiene posibilidad de rehabilitación. Vamos a analizar eso también, pero seguimos contigo, Simón. Así es, y lo que están analizando ustedes ha quedado de manifiesto en la formalización y en palabras de la fiscal regional de Valparaíso. Ya el año 2005, ojo que un informe psiquiátrico se aventuraba a decir que estábamos en presencia de un eventual o de un presunto asesino en serie, un verdadero monstruo. Y esto queda ratificado lo que se lee acá. Existe una descripción acerca de su personalidad que da cuenta de tener un trastorno antisocial de la personalidad. 1. 2. Expresiones propias de una personalidad de comportamiento frío, calculador y narcisista. Este es el cerebro de Hugo Bustamante, el presunto asesino de Ámbar, que fue formalizado y que sus detalles nos dan cuenta de cómo se calculó, cómo se planificó y cómo de manera horrenda se ejecutó este acto. Esto nos demuestra de que lo que en primera instancia se pensó, finalmente se mejoró y se terminó por ejecutar. Si no fuera por la confesión de la madre de Ámbar, lo más probable es que esto se hubiese transformado en un enigma policial. Diana. Simón, tú dices narcisista, frío, calculador. ¿Cómo o lo dice la fiscal? ¿Por qué se enamora una persona de un hombre como este? Estoy pensando en la mamá de Ámbar, estoy pensando en otras mujeres que estuvieron emparejadas con él, porque finalmente él siempre, me imagino, demostró falta de empatía, narcisismo extremo. Y en el caso además de la mamá de Ámbar, se enamora de un hombre que cometió un doble delito de homicidio. O sea, no es menor. Claro. Aquí lo que pasa, Diana, es que justamente los psicópatas son muy encantadores, seductores, pueden envolver muy bien a una persona y además son expertos en captar cuál es el vacío que tiene la otra persona. O sea, lo más probable es que siempre buscan a personas que tengan a lo mejor una baja autoestima y ellos intentan, engañándola, por supuesto que hay un engaño, de llenar esos vacíos. Y probablemente eso haya ocurrido en el caso anterior. Y en este caso en realidad queda la duda, Diana, porque nosotros no sabemos, no se puede confirmar ni descartar la participación que pudiera haber tenido la madre en estos hechos. Por lo tanto, si estamos enfrente, tenemos que tener dos hipótesis. Y en relación a esas dos hipótesis podríamos empezar a deducir cuáles serían los rasgos de personalidad que tuviera o que tendría la madre. No los conocemos, solamente tenemos testigos de oídas que han descrito a la madre, pero tenemos claridad de que no había un vínculo de apego entre la madre y la hija. No hubo un vínculo, es decir, sus habilidades marentales, por así decirlo, estaban disminuidas y mi hipótesis es que también están interferidas por rasgos de personalidad. Por lo tanto, ahí no necesariamente estamos hablando de una seducción o de un amor, sino que estamos viendo de una relación de complementariedad, es mi hipótesis, porque vamos a tener que ver qué pasa con el transcurso de la investigación, pero una relación de complementariedad. Recordemos que hay otros casos donde han habido también parejas que lamentablemente, yo no estoy diciendo que sea este caso, estoy diciendo que no podemos descartarlo, la participación de personas parejas que hayan cometido crímenes. Entonces yo creo que aquí hay que investigar más, Diana, no me atrevería aún porque falta más información. Ella todavía está en calidad de testigo y ayer también se refirieron a la madre de Ámbar en la formalización. Exacto. La pregunta que muchos expertos en criminalística se hacen es ¿por qué Hugo Llanos dejó entre comillas, cabo suelto? ¿Por qué dejó con vida a la madre de Ámbar sabiendo que ella sabía todo lo que había acontecido en su hogar?
¿cierto? ¿Qué es lo que se dice por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso? Denise Llanos, la mamá de Ámbar, dio cuenta, esta es la declaración de la fiscal, en su declaración señalando que fue, primero, amenazada en ordenar quitar su propia vida y su entorno más cercano, considerando entre ellos a su hijo, Daniel. Esa es la amenaza que Hugo Bustamante le hace a Denise Llanos y que habría gatillado su silencio inicial. El peso en su conciencia aparentemente fue más y termina por declarar lo que finalmente todos conocemos y que terminó con la captura y finalmente también con encontrar el cuerpo de Ámbar. Pero acá hay una amenaza velada. ¿Alcanzará o no? Es la pregunta que yo le hago, Diana, a nuestro panel para configurar si es que ella es parte o estas amenazas sirven para, de cierta manera, bajarle un poco su cuota de responsabilidad. Es una pregunta que aún no podemos responder hoy en día, pero que también se planteó por parte de la Fiscalía. De hecho, el abogado, tú lo señalabas, Diana, del padre de Ámbar, ha dicho de que la madre algo más sabía más allá de su declaración. Ya preguntémosle a Héctor si esta declaración es suficiente para liberarla de cierta responsabilidad a la madre. Bueno, establece un contexto claramente, el contexto en que ella vivía de dependencia, probablemente de este tipo que tiene una personalidad psicopática especial. Ahora, hay que entender una cosa. Primero, lo que planteamos ayer también, que podría ser parte de una estrategia, porque aquí se tiende a asegurar principalmente al autor material del hecho, que es justamente... Una estrategia de la Fiscalía. De la Fiscalía. Ahora, lo que hay que entender es que una vez que se establezca una línea de tiempo, se va a analizar cada uno de los segmentos de tiempo, que ocurrieron desde que llaman a la niña para que concurra a la casa y lo que sucedió posteriormente con el ocultamiento del cadáver. Durante ese proceso se va a establecer en base a llamadas, ubicación por antenas, dónde estaban las personas. De hecho, ayer la fiscal dio a entender que a la hora que se estaba cometiendo el crimen, la mamá de Ámbar estaba en otro lugar. Eso tiene que ser comprobado y es fácil establecerlo en base a las coberturas de las antenas del celular. Ya, pero hay otro dato bien importante, que la mamá llama a Ámbar para que vaya al domicilio de Hugo Bustamante más temprano de lo habitual. Nos había comentado la tía Maritza con la que vivía, alcalde. No, yo creo que aquí, tal como dice Héctor, en el fondo la investigación probablemente va a terminar indagando qué papel jugó la mamá aquí. La mamá puede haber jugado diversos roles. Uno, que se haya planificado en conjunto. El asesinato incluso. Es difícil pensarlo de una mamá. Pero es una opción. Y que ella se fue justamente en el momento que sabía que su hija iba a venir y la llamó para que viniera. Otro, que efectivamente no tenía idea de los planes de Hugo Bustamante, pero después lo supo y de alguna forma fue cómplice, en el sentido que en su primera declaración dijo otra cosa, después trató un poco de decir, mira, anda carreteando, puede andar con amigas. A todos los que llamaban lo mandaba un poquito por el desvío, digámoslo así. Y la tercera situación es que a lo mejor efectivamente ella estaba, supo en algún momento determinado, después supo, y estaba amenazada, y obviamente una amenaza de Hugo Bustamante después de todo lo ocurrido, es una amenaza muy, muy creíble, digamos, y efectivamente ella se asustó, se sintió amenazada y finalmente confesó. Y yo me imagino que esa confesión también es un atenuante en ella respecto a, y probablemente por eso dice Héctor, esto es una estrategia de la Fiscalía, de tenerla como testigo, y no todavía ver si ella, porque tú puedes ser detenido, tú puedes ser en el fondo aquí por autor, cómplice o encubridor. Testigo es una cosa distinta, pero ¿fue ella encubridora por un tiempo? ¿O fue ella cómplice? ¿Y qué pena arriesga si se comprueba que fue encubridora? Una pena bastante alta, o sea, nunca va a ser 40 años. Probablemente del orden 15, 20 años. Claro, encubridora de un asesinato. Exactamente. Ahora, hay que entender una cosa. Primero, quiero aclarar una cosa. El psicópata es él. Ella probablemente tenga otro tipo de patología. Es muy raro que dos psicópatas anden juntos por la vida. Por las mismas características que tienen, tiende uno y se potencian con otro sujeto que tiene otra característica.
Lo otro que hay que dejar claro, que la construcción de la teoría del caso que va a presentar la Fiscalía, hay que ser muy cauto, la fiscal tiene que ser cauto para que después esto no se le caiga. Y que algunos argumentos, por ejemplo, en el ánimo de involucrar a la mamá de Ámbar, existe un argumento que pueda aprovechar la defensa del imputado en este caso para rebajar la pena. Entonces, hay que entender que hay que dejar que la justicia trabaje, que la Fiscalía haga su trabajo y la teoría del caso sea la más acorde a lo que sucedió. Hay que entender también que en ocasiones la Fiscalía tiene que irse por lo que tiene más fuerte. Claro. No necesariamente... Y más seguro, además. Y más seguro, y asegurar eso con fuerza, porque aquí el principal, a quien tenemos que dejar adentro encerrado por muchos años más, sin beneficios por si acaso, es al autor... Ojalá así sea, sin beneficios. Ojalá sí. Oye, en todo caso, una de las cosas que pensaba respecto a lo que tú señalabas, Héctor, es que independiente de la responsabilidad de la madre, que está todavía por verse y hay varias hipótesis como la que se han señalado acá, lo más importante para la Fiscalía era encontrar al cuerpo y encontrar al delincuente. Y en este caso, convengamos que cualesquiera haya sido su estrategia, en eso ha sido un éxito, más allá también del rol de la pedida al respecto. Entonces yo creo que no hay que perderse de vista que lo fundamental aquí era encontrar el cuerpo y encontrar al delincuente, y eso se logró, entre otras cosas, la excavación fue producto del testimonio de la madre. Si después, en el curso de la investigación, se logra comprobar que ella tuvo una participación, bueno, será formalizada como corresponde. Ahora, una pregunta que tengo para ti, Héctor, y también para Margarita, es una personalidad como este. Porque hoy día él tenía un juicio previo que fue condenado y juzgado y salió previamente, inexplicablemente, antes de haber cumplido su condena. Y ahora tenemos este delito, pero ¿es posible de que haya participado de otro delito, de otras desapariciones de jóvenes, eventualmente? Te lo digo como... Ayer lo decía el exfiscal, Carlos Gajardo, sentado, respecto de eso mismo, de que si estamos hablando de un asesino en serie, podría tal vez haber cometido otros delitos de personas que hoy día se encuentran desaparecidas, ¿o no? Sí, podría ser, podría ser, pero, a ver, las características de los psicópatas made in Chile, por llamarlos de una manera, son muy distintas a los made in USA. ¿Ah? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, allá existe mucha movilidad. Y por eso que les cuesta establecer y los tipos cometen 20, 30... homicidios y no lo detectan, porque allá hay mucha movilidad. Aquí hay que considerar también... ¿Entre los estados, dices tú? Claro. Además, distintas legislaciones. Exactamente. En cambio acá, como lo vimos en el norte, en Alto Hospicio, sí, a diferencia, aquí no hay una mayor movilidad de estas personas. Lo más probable, y eso es lo que hay que establecer, son los movimientos que efectuó si salió de la región. Si se prestó en algún momento alguna circunstancia para que el tipo cometiera otro tipo de delito. Si se produjo ese espacio. Ahora, esto hay que entender que existen muchas ficciones respecto a los psicópatas que están influenciadas por lo que vemos en las películas, por los libros, por el doctor Lecter, por todo. Pero los psicópatas generalmente son tipos bastante planos, son básicos. Nunca logran sobresalir más allá de la cuenta, se los considera muy inteligentes, pero eso es un error. ¿Son predecibles? Sí, son predecibles, son predecibles. Bueno, vamos a seguir analizando este caso porque sin duda todavía queda mucho por delante. Por ahora